Vacunarse en Estados Unidos. ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué? Comencemos. Bienvenidos a The Digital Nomad Show, el podcast donde aprenderás cómo viajar como todo un pro y cómo emprender una vida como nómada digital. Estoy en Portland y estoy tomando un café de especialidad a pesar de que el aire está literalmente caliente porque estamos a casi 40 grados centígrados. Esto me dicen que no es normal, pero que llega a pasar en esta ciudad, así que debería de estar tomando agua, pero estoy tomando café porque elecciones que tomamos en la vida. En este episodio voy a proveerles la mayor cantidad de información y recursos que necesitan para hacer un viaje al extranjero en pleno 2021, en plena reactivación del turismo internacional. Los países están abriendo sus fronteras y la documentación para poder viajar, si de por sí ya era un poco difícil y estresante, ahora lo es más. Antes de continuar, además de quitarme este cubrebocas de mi brazo, quiero invitarte a que apoyes la realización de este podcast convirtiéndote en miembro de mi canal en Patreon. Convirtiéndote en miembro, además de apoyar la realización de estos videos, vas a tener contenido exclusivo como mis guías y mis mapas descargables a un solo clic en Google Maps para que tengas todas las referencias de viaje de un experto y puedas aprovechar esta información para sacar el mayor provecho a tus viajes. Patreon.com/Juan Coronado. Continuemos. Comencemos con cómo saber a qué país del mundo puedo viajar hoy en día, no importa el día que estés viendo esto. La primera opción es acudir al sitio web de las aerolíneas como Aeroméxico, como Iberia o como prácticamente cualquiera. Yo revisé la página de Aeroméxico y me gustó mucho el diseño de la información y cómo está desglosado. Puedes introducir el país del que eres y puedes introducir al país que quieres ir y te dicen si te permiten la entrada a ese país o no y qué documentación debes de llevar. Actualmente, durante la pandemia y la reactivación del turismo internacional, poco a poco los países están abriendo sus fronteras, pero seamos honestos, están discriminando de acuerdo al tipo de vacuna que tienes y de dónde vienes. Entonces, países privilegiados como Estados Unidos pueden viajar de manera fácil, sin muchas complicaciones. En México, por ejemplo, la campaña de vacunación ha incluido distintos tipos de vacuna, no solamente una, no solamente dos, sino como 5 o 6, y cada mexicano tiene una vacuna diferente. Entonces, hay vacunas como la vacuna Sputnik que no han sido aprobadas como una vacuna para poder viajar al extranjero en ciertas regiones del mundo como Europa o como Canadá. Esto va a cambiar con el tiempo y eventualmente todas las vacunas van a ser válidas para poder entrar a cualquier país del extranjero en el futuro, pero digamos que las personas privilegiadas que pueden viajar ahora a los países que están abiertos son básicamente personas que tienen las vacunas más aprobadas, digámoslo de esa manera, como la vacuna Johnson & Johnson, la vacuna Pfizer y la vacuna AstraZeneca. Hay otros sitios web no oficiales que tienen un listado de los países a los que puedes viajar de acuerdo al tipo de vacuna que tienes. Y hay un sitio web oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, vuelaseguro.com, en donde también de una manera muy oficial puedes saber a qué país puedes viajar y qué documentación requieres. Básicamente, o necesitas una prueba negativa de COVID que se haya hecho en las últimas 48 o 72 horas. En ciertos casos, tu cartilla de vacunación, y en algunos casos todavía necesitas hacer cuarentena al llegar al país si no estás vacunado o llevar algún tipo de documentación más específica. Después de este contexto, ahora quiero contar por qué decidí venir a vacunarme a Estados Unidos y cómo me fue. Básicamente, como lo acabo de decir, las vacunas que están administrando aquí son de las más aprobadas en todo el mundo. Por lo tanto, son una puerta abierta al mundo que vivimos hoy en día. Con estas vacunas, Johnson & Johnson, Pfizer y AstraZeneca, puedes viajar a, si no me equivoco, más de 120 países diferentes con cierta documentación, como ya lo mencioné, pero
ya se puede viajar, ya es posible ir a Europa, ya es posible muy pronto ir a Canadá y las cosas van a ir progresando de esta manera. Era importante tomar una decisión pensando en el futuro y específicamente pensando en un futuro en donde pueda volver a viajar al extranjero. En México la campaña de vacunación empezó con las personas de mayor edad y fue progresando poco a poco hasta llegar a las personas de 18 años. Entonces yo no podía vacunarme aunque quisiera hasta este mes, hasta agosto, así que mi única opción prácticamente hasta hace una semana era viajar a Estados Unidos a vacunarme, y la verdad es que la experiencia de viajar para vacunarte en el extranjero también se me hizo algo que valía la pena documentarlo y compartirlo. Así que después del por qué sigue el cómo. Prácticamente lo primero que tienes que hacer es buscar una cita de vacunación en una de las farmacias de Estados Unidos. En mi caso escogí Walgreens. No busqué otra opción y no sé por qué fue lo primero que busqué. Creo que es porque he escuchado mucho más que la gente se está vacunando en esta farmacia de Estados Unidos, y suena raro porque en otros países tenemos centros de vacunación como estadios o como, no sé, instituciones, escuelas en donde la gente se vacuna de manera masiva y están todos formados, como en México. Citan a miles y miles de personas en un día en un estadio para vacunarlas rapidísimamente. En Estados Unidos es diferente, o al menos en estas farmacias es diferente. Son farmacias comunes y corrientes, que incluso son pequeños supermercados, como Farmacias Guadalajara en México, en donde puedes comprar desde pasta de dientes hasta un refresco, hasta una secadora de pelo, hasta tu medicina con receta. Y ahora hasta te puedes vacunar en Walgreens. Farmacias Guadalajara, ve de lejos. Entonces, regresando a Walgreens, me metí a la página web de esta farmacia y busqué una cita en alguna ciudad de Estados Unidos. La verdad es que yo sé que no es difícil encontrar una cita prácticamente en cualquier ciudad. Así que pensé, ¿qué ciudad me gustaría visitar? Considerando los tiempos, considerando que las ciudades más pobladas como Nueva York o como Los Ángeles no están en un buen momento para conocerlas con el potencial cultural y turístico que tienen, pensé en una alternativa, una ciudad más pequeña, que sea atractiva, que haya escuchado referencias interesantes sobre ella, y más importante, que supiera por alguna fuente que la vida actual se siente más como la vieja normalidad. Y esa fue otra de las razones por las que decidí venir a Estados Unidos, porque la vida aquí se parece un poco más a como era antes, ya que muchísima gente ya está vacunada. En Seattle, por ejemplo, el 56% de las personas ya están vacunadas, y eso significa que la vida ha continuado. Los bares, los restaurantes, los museos, los cines, todos están abiertos prácticamente sin restricciones. En este ejemplo de Seattle, que es una ciudad que voy a visitar la próxima semana, las restricciones se alzaron de manera completa el mes pasado. Otra de las razones que definió mi intención de venir a vacunarme aquí es que aquí existen las vacunas de una sola dosis, como la Johnson & Johnson. Entonces el proceso es mucho más práctico, solo te vacunas una vez y puedes continuar con tu vida. Así que hice mi cita para vacunarme con la vacuna Johnson & Johnson, que en el momento en el que yo hice mi registro ya no había muchas opciones. La mayoría de las citas eran con la vacuna Pfizer, y tuve que buscar una farmacia en Portland que sí tuviera Johnson & Johnson. La encontré y confirmé el viaje. Hice mis preparativos, compré mi vuelo, reservé mi hospedaje y me informé sobre qué documentos tenía que llevar al cruzar la frontera, al llegar a la aduana, al llegar a migración en Estados Unidos. Prácticamente la documentación extra solo es una prueba con resultado negativo a coronavirus hecha en las últimas 48 horas del momento en el que vas a subir al avión. Esta prueba en realidad te la piden al hacer tu check-in en México, te la piden los agentes del aeropuerto mexicano cuando haces check-in en la aerolínea. Te piden el cuestionario que tienes que llenar en cada aeropuerto cada vez que llegas a un aeropuerto en México, y te piden el cuestionario hecho
por no sé qué organización de Estados Unidos, pero es un cuestionario específico para cuando vas a entrar a Estados Unidos. Y lo que me gustó mucho de este proceso es que al llegar al aeropuerto, en la aerolínea, en este caso Aeroméxico, tenía mucha información desplegada en sus filas al hacer el check-in, en donde te decía de manera muy clara qué documentos necesitabas. Si tú planeas un viaje a Estados Unidos y no te informas y no investigas, de todas maneras al llegar ahí puedes saber qué cosas te van a pedir. Así que hice mi check-in, fue bastante fácil. La verdad es que desde mi viaje de Australia a México en plena pandemia y ahora este viaje de México a Estados Unidos en plena pandemia, siempre tengo el presentimiento de que van a ser sumamente estrictos y que algo va a salir mal, ¿no? Pero la verdad es que todo sigue siendo igual en los aeropuertos, solamente la documentación es mucho más extensa. Así que tomé mi vuelo a Estados Unidos con una escala en Baja California y al llegar a migración en Estados Unidos no me pidieron nada más que lo de siempre, pasaporte y visa. Llegué al aeropuerto de Seattle y de ahí me fui directamente a Portland porque tenía mi cita al otro día, porque tenía mi cita en aproximadamente 36 horas y quería llegar desde un día antes. Así que me fui de noche como buen viajero aventurero. Fue una experiencia increíble. Viajé aproximadamente 24 horas seguidas, continuas, durmiendo en literalmente aeropuertos, en el avión, en el autobús. Fue extremadamente cansado y me hizo volver a tener estas experiencias intensas de viaje que me fascinan, que me dejan completamente exhausto, tirado en la cama al llegar y dormir 12 horas seguidas. Me fascina cansarme por viajar. Prácticamente la experiencia de vacunarte es muy simple. No hay nada interesante realmente. Creo que también mientras el tiempo fue avanzando con las campañas de vacunación, se empezó a normalizar. En Estados Unidos la verdad es que todo se siente muy normal. Las mascarillas son opcionales, todos los lugares están abiertos, bares, restaurantes. Tuve que llenar un cuestionario también ahí mismo y luego procedieron a vacunarme. No me explicaron básicamente nada. Yo no quise preguntar mucho porque la verdad es que estoy agotado con el tema, no quiero saber nada, ya hemos escuchado una y otra vez mil cosas. Yo solamente quería que me dieran mi shot y seguir con mi vida, pero oh sorpresa, no había Johnson & Johnson. Me dijeron que las vacunas habían caducado, me explicas, y tuve que decidir en el momento. Una persona tan indecisa como yo tuvo que decidir en el momento si quería que le dieran la vacuna Pfizer, considerando que en 3 semanas tengo que recibir la segunda dosis. Afortunadamente voy a estar aquí en 3 semanas y puedo tener mi segunda dosis aquí mismo o en Seattle, así que tuve que decir que sí y obtuve mi primera dosis de Pfizer. En 3 semanas me darán la segunda dosis y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Todo increíble, todo de primera. La verdad es que estoy muy agradecido, estoy muy contento con la experiencia. Nada malo, nada negativo, nada difícil. Muy impresionante la eficiencia, es gratis, no me cobraron ni un peso, ni un centavo, ni $1. Solo te piden una identificación al llegar al centro de vacunación. Son demasiado considerados porque una vacuna de este tipo es un derecho humano prácticamente, así que no te discriminan por el país en donde vienes ni por nada. Absolutamente excelente servicio. Ahora vayamos con la siguiente sección, que es responder a sus preguntas que me enviaron por Instagram o en los comentarios del episodio previo aquí en YouTube. La primera es: ¿todo normal en Estados Unidos? Todo normal, sí, y con mínimas precauciones como usar mascarilla en el transporte público. Básicamente yo diría que todo normal porque puedes hacer cualquier cosa que hacías antes de la pandemia. ¿Cómo es el proceso en la aduana para entrar? Es la siguiente pregunta. Y el proceso en la aduana es muy sencillo, es igual de simple que antes. Creo que la parte que cambia es al estar en el aeropuerto en México. En el momento en el que te piden más documentos, como lo acabo de mencionar, sobre todo la prueba negativa de COVID, que era lo que me tenía más nervioso, no sé por qué. Simplemente son más requisitos y luego al entrar a Estados Unidos y al pasar por migración, igual que siempre. De hecho me tocó alguien amable, lo cual no es muy común. Solo me preguntó que a dónde iba, cuánto tiempo, si conocía a alguien en esa ciudad y en dónde me iba a quedar. Respondí a todas las preguntas
fácilmente y me dejaron pasar. No me preguntaron si estaba vacunado, no me preguntaron nada sobre COVID, porque eso supongo que es responsabilidad de los aeropuertos en México. La última pregunta dice, ¿por qué escogiste Portland? Porque estaba en el tope de mi lista y quería ir a un lugar interesante que me hiciera sentir bien, donde pudiera conectar con otros nómadas digitales o con gente cool. Hasta ahora todo muy bien, la verdad, muy tranquilo, muy tranquilo. Mi impresión es que la gente todavía no quiere salir, pero creo que no es eso, sino que Portland es así. Es una ciudad muy tranquila, es una ciudad muy diurna, son muy tempraneros, no les gusta salir de noche. Soy una de las pocas personas caminando de noche. Cuando salgo de noche no veo absolutamente nadie. Ya me di cuenta que no salen, los antros cierran a las 2:30 de la mañana y hasta esa hora pueden vender alcohol, entonces no hay vida después de las 2:30, si de por sí a esa hora está muy aburrido, la verdad, seamos honestos. Esperaba un poco más de vida y de ambiente en la ciudad y no lo hay, no pasa nada. A mí me han dicho que Portland es una ciudad muy alternativa, muy weird, keep Portland weird, ese es su lema. Sigue siendo para mí una ciudad muy estadounidense porque tienes que andar en auto o en autobús. Sí es caminable, pero son distancias largas de 15 minutos, 20, 25, 30 y la gente no camina en realidad. Entonces, ahí está. En el próximo episodio de The Digital Nomad Show voy a dar la guía para tu primer viaje al extranjero. Errores que debes evitar para ahorrar tiempo, dinero, para no pasar malas experiencias. Un primerizo viajando al extranjero es un viaje muy intimidante siempre y fascinante, así que hablaré de todo eso en el próximo episodio. Recuerda hacerme preguntas sobre este tema en la caja de comentarios aquí en YouTube o en mi Instagram, que aparecerá en pantalla. Suscríbete al canal, activa la campanita y escucha el podcast de The Digital Nomad Show en cualquier plataforma para podcast de tu elección. Mantente creativo.